Muy buenas noches, magíster, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el examen de movimiento parabólico con el programa PASCO-CAPST. Hemos abierto, vamos al análisis del video, vamos a insertar el video, podemos reproducirlo. En la parte izquierda se puede visualizar. También vamos a ubicar el eje XY y también la opción para la regleta. Listo. Vamos a ubicar el movimiento. Podemos tenerlo. Vamos a observar el movimiento. Desde ahí generaremos los puntos. Vamos a fijar también los ejes para el objeto 1 en Y la posición sería en X el tiempo. Tenemos la posición en Y en X el tiempo. Quiere decir que la posición va a estar en función del tiempo. Vamos luego a ubicar puntos de referencia para que se observe el fenómeno. Vamos a ubicar la posición en el eje Y y el tiempo en el eje X. Luego ubicaremos los puntos. Que se genera el movimiento parabólico que estamos visualizando. Tenemos que ser muy exactos al ubicar los puntos. Para que no exista ningún inconveniente. Está generando la parábola. Debemos ser muy precisos. Con esos puntos serían necesarios, ¿no? Más que suficiente. Vamos a la vista gráfica. Observamos en los puntos están generando una rama de parábola. Vamos a la opción añadir herramienta y vamos a alinear al eje Y. Están alineados en el eje Y. Luego podemos aumentar el zoom. Podemos la escala, ¿no? La escala, aumentarle para que se vea mejor. Tenemos ya la rama de parábola. Luego vamos a ubicar asimismo los
las líneas, ¿no? La línea de parábola la retiramos. Las propiedades de los puntos, vamos a hacerlos extra grandes para que se visualice mejor. Entonces, tenemos la rama de parábola. Posteriormente, pasamos a la herramienta en donde nos permite realizar la gráfica de una parábola. Vamos a observar y tenemos sus ecuaciones de la forma AT cuadrado más BT más C, donde aquí la A es menos 4,24 más menos 0,079. B es igual a 2,07 más menos 0,052. C es 0,549 más menos 0,0072. Y el RMSE es de 0,0109. Pasamos ahora a la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Aquí podemos ver la posición en función del tiempo. Vamos a la gráfica de la velocidad en función del tiempo. La arrastramos y podemos visualizar. Asimismo, seleccionamos para el objeto 1. En Y sería la velocidad. En X, el tiempo. Demos un zoom. Y ahora vamos a la opción de alinear herramienta. Elegimos el punto inicial y lo alineamos hacia el eje Y. Ubicamos la escala. Ocultamos la línea continua. Clic derecho. Listo. Retiramos esa opción. Y ahora está alineado, ¿no?, al eje Y. Ahora trazamos la función lineal mt más b y observamos, ¿no? Observamos, tenemos que m es igual a menos 8,62 más menos 0,27, b es igual a 1,81 más menos 0,089 y r es menos 0,993. Esos serían los datos para la velocidad en función del tiempo. Vamos a la tercera gráfica. La tercera gráfica sería que la aceleración va a estar en función del tiempo. Y, ¿no? Todo está en el eje Y. Y en X es el tiempo. Vamos a ubicar el zoom, la escala. Vamos a realizar la herramienta de alineación con respecto al eje Y. Zoom. Vamos a cogerla. Y prácticamente tenemos una línea que corresponde, ¿no?, a la
a la función de la aceleración, que sería una constante. Retiramos y ubicamos la media. Elegimos aquí los puntos, seleccionamos. Ahora vamos a insertar el gráfico para analizar la aceleración en función del tiempo. Vamos a ubicar aquí para observar la gráfica, ¿no? Si podemos observar, también vamos a retirar la línea continua. Solamente tenemos los puntos. Como podemos observar, los puntos están fluctuando abajo, que se está generando, ¿no? Ya. Ahí podemos ubicar. Generarlos en el eje. En el eje. Luego con la opción también podemos hacerlos un poquito más grandes, los puntos. Aceptamos. Aceptar. Ya. Vamos con la opción del lapicito. Trabajar para obtener la media. Herramienta. Damos clic y damos media. La media es de menos 8,87. Entonces, tenemos todo el análisis de las gráficas, la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo. Aquí también podemos ponerlo a los puntitos un poquito más grandes. Muy bien. Aceptar. Serían las tres gráficas del análisis en Y, ¿no? Bueno, después del análisis de las gráficas en el eje Y, vamos a abrir una página 2 y vamos a trabajar en las gráficas en el eje X. Tenemos una gráfica en el eje X. Vamos a seleccionar el eje Y con el objeto 1 para la posición en el eje X. En el eje Y, en el eje X trabajamos con la posición en X y en el eje X trabajamos con el tiempo. Vamos a ubicar el tiempo en función, la posición en función del tiempo. Luego del análisis de la gráfica en el eje Y, vamos a trabajar en el Luego del análisis de la gráfica en el eje Y, vamos ahora a trabajar las gráficas para el análisis en el eje de las X, en función de la posición en X, la velocidad en X y la
aceleración en X. Vamos a objeto 1 y ubicamos en X. Posición en X y en el eje X ubicamos el tiempo. Vamos a ubicar zoom, ubicamos la opción para añadir la alineación. Añadimos hacia el eje X, el zoom, retiramos la línea continua, ubicamos los puntos, las líneas, los puntos, trabajamos con los puntos, apariencia, lo hacemos extra grandes, aceptar, y ahora como los puntos nos dan una secuencia lineal, vamos a ubicar lineal mt más b. Y tenemos la secuencia lineal. Tendríamos que m es 0,904, b es 0,0983, r es 0,998. Ubicamos. Vamos a trasladar otra gráfica. Hacia arriba. Listo. Ahora vamos a seleccionar el objeto 1, pero la velocidad en X. ¿Ya? Y el tiempo se mantiene. Vamos a ubicar zoom, vamos a retirar las líneas. Ya. Observamos que fluctúa un solo punto. Aquí vamos a ubicar la opción. La opción, la herramienta de lápiz para seleccionar los puntos y obtener una media, ya que aquí podremos decir que la velocidad en X es constante. En el movimiento parabólico, la velocidad en X es constante. Por lo tanto, con la opción puedo extraer la media. La media sería de 0,92. Luego, analizamos la gráfica para la aceleración. Objeto y aceleración en X. Tenemos conocimiento de la aceleración en X. Tendría que darnos un aproximado de 0. Vemos que fluctúa también los puntos. Vamos a desocultar la línea. Y vamos a zoom. Podemos observar que los puntos tienden a aproximarse al eje X. Asimismo podemos ubicar que se encuentren alineados a X, al eje Y, ¿no? Tenemos aquí los puntos que están fluctuando el zoom. Listo. Y ahora podemos con la herramienta obtener todos los valores. Ya. Podemos extraer la media, poder seleccionar todos los puntos y poder extraer la media. Todos los puntos. Entonces ahí tenemos las gráficas en el eje X, analizado tanto la posición en el eje X, la velocidad en el eje X y la aceleración en el eje X.
Listo. Entonces, tenemos nuestro movimiento parabólico analizado en el eje Y, en la posición, la velocidad en y la aceleración en Y. Y también en el otro eje. En el eje X, la posición, la velocidad en X, la velocidad en Y. Bueno, muchas gracias. Agradezco la atención y asimismo el análisis en el programa Capstone. Sería todo en cuanto se puede mencionar el uso. La herramienta asimismo es muy práctica, nos da una facilidad de identificar las gráficas en función, ¿no? Como una función, y asimismo es una herramienta muy práctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje en este tipo de fenómenos. Nos permitió analizar todos sus parámetros, ya que en movimiento parabólico también se desprende el vector en X y en Y. Entonces fue muy indispensable, muy importante y a la vez interesante el trabajar con este software. De antemano agradezco por su atención. Muchas gracias.